Doctor, ¿se pueden ver las diapositivas? Ahora sí. Ya, ok. Muy bien. Buenas noches. Vamos a exponer el tema de bacteriófago, que es un tema pendiente. A ver, Juan, pásame la siguiente diapositiva. Muy bien. A manera de introducción, diremos que los bacteriófagos no son algo nuevo. Ya en el año 1896, el bacteriólogo británico Ernest Hankin, haciendo un estudio en los ríos de la India, de Ganges y Juma, demostró que había en sus aguas cierta acción bactericida contra la bacteria del Vibrio cólera, por ejemplo. Esa fue una de las primeras descripciones que se tiene de bacteriófago. Pero Félix de Geer pone el término de bacteriófago relacionando como comedor de bacterias, ¿no? Porque phagein significa comer. Estos bacteriófagos son organismos los más abundantes que hay en el mundo. Incluso se dice que son 10 veces más en volumen o en número que las bacterias en todo el mundo. Se encuentran en diferentes partes del ambiente, ¿no? Y básicamente donde se encuentre su hospedero. Entonces pueden estar en suelos, en agua, aguas termales, alimentos. E incluso hay reportes de bacteriófagos en los seres humanos, sobre todo en el contenido intestinal, en orina y en cavidad oral. La siguiente. La siguiente, Juan. Creo que te has pasado una lámina. Retrocede una, por favor. Muy bien. Entonces, entendiendo que el bacteriófago es un virus que infecta las bacterias, estos virus solamente tienen un espectro limitado de bacterias. O sea, no es que un bacteriófago infecte a una infinidad de bacterias. Incluso se puede decir que existen bacteriófagos que solamente pueden infectar a una sola bacteria. Pero tiene un espectro limitado, pueden incluso ser 2 o 3 bacterias nada más. Por eso esta capacidad de infectar a un espectro limitado se llama rango de huésped. Los bacteriófagos pertenecen al orden de los caudovirales. Esto tiene tres migavos. Uno es el Myoviridae, que se caracteriza por tener colas contráctiles y rígidas. El Poroviridae, que tiene colas cortas pero no son contráctiles. Y el Sifoviridae, que son bacteriófagos con colas largas y flexibles. Estas tres familias del orden Caudoviridae representan al 90% de todos los bacteriófagos que hay. Como es un virus, son parásitos intracelulares que requieren de la maquinaria metabólica o de los insumos de su huésped, de su bacteria, para que se produzca la reproducción, como cualquier virus. Y en la naturaleza cumplen dos funciones, ¿no? En el hospedero. O está en la forma lítica o producen lisis, o están en la forma lisogénica dentro de su ciclo de vida. Y son pequeños, en su mayoría miden de 24 a 200 nanómetros. La siguiente. La siguiente diapositiva. Muy bien, ahí tienen ustedes a todas las familias de bacteriófagos, ¿no? Como le digo, la orden Caudoviridae representa el 96% de todos los fagos que hay. Y existen otros fagos, por supuesto, que representan el 4% de bacteriófagos. Y si ustedes miran la estructura, son estructuras diferentes, ¿no?
algunas son icosaédricas, otras medias elípticas. Y lo importante de todos estos fagos es que el 90% son de doble. La siguiente diapositiva, Juan. Muy bien, ¿qué podemos hablar de la estructura de los bacteriófagos? Existen diversas estructuras de bacteriófagos, desde estructuras simples hasta estructuras complejas, ¿no? Donde ya incluyen ciertos anexos, como las colas, por ejemplo, que habíamos dicho que pueden ser contráctiles o no contráctiles, presencia de fibras o espículas. La composición del bacteriófago es de un material genético que se encuentra envuelto en una cápside y proteínas. El genoma del bacteriófago puede ser ADN o ARN, y habíamos mencionado en la media anterior que la gran mayoría, el 90% es ADN, ¿no? Que puede ser de doble cadena o de una sola cadena, que puede ser circular o lineal. Y en este material genético, pues tiene toda la información del bacteriófago, y que tiene la capacidad para modificar al hospedero que infecta, a la bacteria que infecta. Y los caudovariales, que es el 96% de todos los bacteriófagos, es una unión irreversible que está dada por su placa basal del fago y los receptores específicos de la pared bacteriana que va a ser su hospedera. La siguiente. La siguiente lámina, Juan. Bien, hablaremos un poco del ciclo replicativo del bacteriófago. Habíamos mencionado que tiene doble comportamiento, ¿no? Un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. Con respecto a la función del ciclo, los bacteriófagos se pueden clasificar en virulentos, cuando van a utilizar la vía lítica, y los bacteriófagos atemperados sí pueden seguir, digamos, dentro de su ciclo las dos vías, la lítica y la lisogénica, ¿no? En el ciclo lítico, los fagos van a replicar su ADN y van a producir nuevos fagos que van a ser liberados. Por lo tanto, se va a producir la lisis y muerte bacteriana. Mientras que en el ciclo lisogénico, los genes líticos no se van a expresar, y más bien el ADN viral se va a integrar al material genético de la bacteria y se va a replicar con este ADN bacteriano, ¿no? La presentación o la posibilidad de ser tanto un un bacteriófago virulento atemperado va a depender de dos genes, ¿no? El gen represor, llamado CL, que va a inactivar la actividad lítica, y el gen regulador, llamado CRO, que va a bloquear la función del gen represor. Dependiendo de esto, entonces, será lítico o lisogénico. La siguiente. Ahí tiene una gráfica
en el cual se ve en la primera lámina el ciclo lítico, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí se ve un fago adherido o fijado a la bacteria hospedera, va a inyectar su ADN al contenido de la bacteria, que se llama penetración. Luego el ADN dentro de la bacteria va a producirse sus copias y síntesis proteicas. Se va a producir la proteína de la cápside, se va a producir su ensamblaje como cuarto paso. Una vez que el fago ya está ensamblado, se va a producir la lisis y va a salir los fagos al exterior, buscando otro nuevo hospedero para hacer el ciclo lítico. Habíamos dicho que esto es característica de los fagos virulentos y por lo tanto la bacteria se lisa y muere. En el siguiente esquema es la representación de un bacteriófago que tiene el ciclo lisogénico, ¿no? Tiene el fago va a parasitar a la bacteria hospedera y su contenido material genético se va a adherir al genoma de la bacteria y esta unión se va a llamar profago. Entonces se va a producir el ciclo dentro del material genético de la bacteria y posteriormente, a medida que la bacteria se va a desarrollar, este prófago se libera dentro del contenido bacteriano y ahí recién va a ser el ciclo lítico, donde ya termina como en el ciclo anterior con la destrucción de la bacteria, la lisis y destrucción de la bacteria formando nuevos fagos. La siguiente. Aquí se explica mucho mejor lo que habíamos dicho en la parte anterior, en la lámina anterior, ¿no? Por ejemplo, en un ciclo lítico se va a producir los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es decir, el bacteriófago se va a adherir a la bacteria, luego su material genético ingresa a la bacteria, se va a producir la síntesis de proteínas tempranas, el ensamblaje, ¿no? Y luego la liberación y lisis con destrucción bacteriana. En el ciclo lisogénico se produce el paso 1 y 2, es decir, ahí la adherencia del fago hacia la bacteria, se produce igual la liberación de su contenido genético y en vez de seguir el paso 3 se va al paso 7. En el paso 7 se va a formar, se va a unir el material genético del fago al material genético de la bacteria. Esa unión se va a convertir en lo que se llama un profago. Va a pasar a la fase 8, donde se va a producir la multiplicación bacteriana. Una vez que se produce la reproducción bacteriana o la multiplicación bacteriana, el prófago se libera, ¿no?, en la bacteria que se ha reproducido y ahí en ese momento comienza el fenómeno lítico o la fase lítica, que termina en la destrucción de la bacteria y su muerte. La siguiente. ¿Cuál es la importancia de los fagos actualmente? Así como nosotros hablamos de antibiótico terapia, ahora se habla de fagoterapia. Es decir, se está usando los fagos como tratamiento, sobre todo para manejo de resistencia antibiótica.
esta experiencia de la fagoterapia tiene una antigüedad de 80 años, donde Félix de Gier trató con bacteriófagos una disentería en un niño. Los bacteriófagos y su potencial uso como agente terapéutico data recién del siglo XX, ¿no? Y como le dije al inicio, cada vez se está haciendo más importante el estudio de fago por la resistencia antibiótica, y se está proponiendo como una alternativa terapéutica, ¿no? Llamado fagoterapia. La siguiente. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de esta fagoterapia? Ventajas es que puede lisar a células resistentes a antibióticos, que es lo que se quiere dar su uso. La desventaja es que su espectro de acción es muy limitado, ¿no? Porque recuerden ustedes, habíamos dicho, ese rango que tiene el bacteriófago hace que sea especie específica, ¿no? Entonces, por lo tanto, se limita su espectro. Son específicos y aparentemente no dañarían la biota normal del paciente. Como desventaja, dificultad para desarrollar formas farmacéuticas sólidas, o sea, no habría, digamos, cápsulas, comprimidos o tabletas, ¿no? No generan reacción con los anticuerpos neutralizantes como ventaja, o sea, el sistema inmune de nosotros va a seguir actuando. La desventaja es dificultad de entrega de fago, o sea, no hay forma como, digamos, disponer de los fagos en ese momento, ¿no? Habría que, digamos, sacar fagos del agua, del suelo, de los alimentos, etcétera, etcétera. O sea, no habría en ese momento esa disponibilidad. Tendría que ser algo así rápido, ¿no? Como cuando uno quiere colocar, digamos, una desfibrilación en un paciente para cardiovertirlo, ¿no? O sea, en ese momento no tendríamos a la mano, podría ser el fago en ese momento disponible. Se puede usar como tratamiento preventivo, podría ser discutible, pero está dentro de las ventajas. Desventajas: pueden producir altos niveles de endotoxinas en infecciones causadas por bacterias gram negativas. Los fagos, en algunos fagos se ha visto la producción de endotoxinas, entonces eso generaría una desventaja. En muchos casos solo se requiere una dosis única de lisado fágico para observar la disminución de la infección del paciente, o sea, lo maneja como ventaja. Y la desventaja es que son eliminados rápidamente por el sistema inmune, cosa que, como le digo, se puede contradecir cuando nos dicen que no tiene reacción contra los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Pero vemos como una desventaja que el sistema inmune rápidamente lo eliminaría, ¿no? Y la otra desventaja es la dificultad para registrar la propiedad intelectual, ¿no? O sea, es importante cuando uno descubre el fago y lo convierte en farmacia, y es lo que la gente farmacéutica la llama como patente, ¿no? O sea, esta patente parece que es dificultoso registrarlo. La siguiente. Creo que es la última lámina. Miren ustedes las experiencias que hay para el uso de la fagoterapia, ¿no? Por ejemplo, fagoterapia para otitis crónica, ¿no? Está todavía en ensayos de fase 1 y 2, sobre todo cuando el agente es la Pseudomonas aeruginosa. Recuerden ustedes que es una de las bacterias resistentes que hay. Para infección respiratoria, ¿no? El uso de fago como parte de la nebulización, ¿no? Ingresaría directamente al pulmón vía inhalatoria, sobre todo cuando tengamos una neumonía por Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus. Se saben que quemaduras infectadas, ¿no? Todavía está en fase 1 y 2, o sea, todavía no se prueba en humanos. Básicamente
para Pseudomonas aeruginosa, que es una de las bacterias que sobreinfecta la piel en una quemadura. También se puede usar para cuadros sépticos, en tratamientos endovenosos para infección por Pseudomonas. Miren ustedes que la bacteria que se utilizaría la fagoterapia está relacionada más para Pseudomonas aeruginosa. En cuadros diarreicos, ensayos clínicos en fase 1 y 2, dirigidos al tratamiento oral con diarrea por Escherichia coli enteropatógena. E infecciones del tracto urinario en fase 2-3, ¿no? Recuerden que la fase 3 ya es experimento o el uso en humanos, ¿no? Recuerden las vacunas como contra el COVID, cómo han ido. Inicialmente ustedes se enteraron, está en fase 1, fase 2, y en fase 3 es ya la prueba en humanos, ¿no? Y ahí apareció el famoso vacunagate, ¿no? Para tratamiento para infección de catéter suprapúbico, ¿no? Eso lo que nosotros llamamos médicamente talla vesical. Entonces sí hay estudios en el cual están dando la importancia al fago como tratamiento terapéutico, ¿no? Por eso se le llama fagoterapia. Es la última diapositiva, si no me equivoco. A ver, Juan Pablo, a ver, confírmame. Lanza la siguiente. Sí, es la última diapositiva. Entonces, lo que hemos hecho es un resumen de toda la información que tenemos de bacteriófago y que como conclusión diremos que los bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Básicamente es un concepto casi específico, o sea, un bacteriófago por bacteria, ¿no? Y dentro de su ciclo reproductivo tiene dos componentes, un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. El ciclo lítico termina en muerte bacteriana. El ciclo lisogénico también termina en muerte bacteriana, pero pasa primero por adherirse al genoma bacteriano y posteriormente hace el ciclo lítico, que actualmente se está tratando de darle una utilidad médica mediante la fagoterapia, ¿no? Y básicamente apoyada para resistencia bacteriana, ¿no? Y el germen en el cual se está estudiando más la bacteria, la infección bacteriana que se está utilizando más para fagoterapia es la Pseudomonas aeruginosa, que es una de las bacterias que, si se acuerdan, la clase que hicimos de resistencia bacteriana está dentro de este problema de resistencia bacteriana. Muy bien, entonces esa ha sido la clase del día de hoy. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Si no, lo dejamos ahí. No, doctor, muchas gracias. Ok, Juan Pablo, muchas gracias a ustedes. Si es que nos vemos Ya. para la próxima. Gracias, doctor. Compañeros, aún no se retiren, voy a dejar la lista. Ya, ahora ya pueden retirarse, compañeros. Ya descargué. Si tienen algún problema, me lo avisan por WhatsApp.